gente curiosa, bienvenidos al programa número 68 de La Curiosidad Liberal Gato. Estamos como siempre con Walter. Hola Walter. Hola Leandro, ¿cómo está? ¿Cómo está la audiencia? Espero que bien. Horas movilizantes en nuestra querida tierra. Así es, así que ustedes ya saben, si yo les digo que va a ser un día soleado, saquen el paraguas, porque le estoy pifiando a todos los pronósticos. Gracias a Dios. Pido disculpas por los pronósticos fallidos, pero vamos, lo tenemos ya como cábala, ¿no? Porque mis pronósticos fallidos están dando buenos resultados, ¿eh? Así que voy a seguir pronosticando cualquier cosa. Y estamos con el invitado del día de la fecha, un honor estar con él, compañero mío de trabajo también. Él es Orlando Avendaño desde Medellín. ¿Cómo estás, Orlando? Leandro, Walter, el gusto es mío, gracias por la invitación. Él No, es un el placer. famoso acá, él es la celebridad, Walter, ¿eh? Así que Claro, más respeto. buenísimo. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de Colombia, cómo penetró, mirá, penetró y me sonó a Petro. A ¿Cómo Petro. penetró? No sé por qué. ¿Cómo penetró el narco en Colombia? ¿Cómo hizo para tener tanto poder, para controlar territorio, para controlar fuerzas de seguridad, políticos? Bueno, en fin. Contanos un poco. ¿Qué es lo que controla, cómo empezó y qué es lo que controla exactamente el narco en Colombia, Orlando? Leandro, mira, hay que considerar que Colombia es un país que lleva en conflicto desde casi mediados del siglo pasado. Conflicto político y social. Luego del asesinato de, en ese momento, el líder más prometedor de la izquierda colombiana, que era Gaitán, el Partido Liberal, el partido de donde era este líder, empieza a fraccionarse y de estas fracciones empiezan a surgir grupos guerrilleros, grupos de extrema izquierda, además muy influenciados. Recuerda que esto es alrededor de principios de la década de los 60. Hay una especie de florecimiento comunista en la región a propósito de lo que había hecho Fidel Castro en Cuba, y también esto ayuda a despertar esa llama en Colombia, y es cuando surgen las FARC. Pero las FARC no siempre fueron grupos narcotraficantes. Como tal, el narcotráfico empieza a florecer en Colombia en la década de los 70. No solamente como un fenómeno colombiano, sino como un fenómeno mundial, a propósito de la demanda también que había. Colombia es un país que era ideal para el surgimiento del narcotráfico. ¿Por qué? Porque como venía estando en conflicto, no había presencia del Estado en todo el país, sino había muchas regiones también por las condiciones geográficas, tipo, no sé cómo se diría, pero el terreno de Colombia era muy difícil de penetrar, ¿no? Era muy difícil de entrar por parte del Estado, y esto permitió construir un entorno ideal para el desarrollo de los cultivos del narcotráfico. Además, Colombia entonces no era un país muy próspero, también por el conflicto, no era pues el mayor factor de riqueza, el producto que mayor mente generaba prosperidad en Colombia era el café, ¿no? Únicamente, no era un país petrolero como tal, como lo es un poco más hoy, y había muchísima pobreza. Entonces, para el campesino que vivía en esas regiones remotas de la Colombia profunda, donde no llegaba el Estado, donde no había seguridad, etcétera, 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 era muchísimo más atractivo insertarse en el negocio de la coca. Entonces, aquí es cuando propiamente surge, y luego las FARC, que ven a eh, hasta el momento llevaban toda una contienda social, pero también por el surgimiento de los cárteles empieza a haber rivalidad, y las FARC, por un tema de supervivencia, terminan adoptando el negocio del narcotráfico. Y ahí es cuando pasan de ser una guerrilla romántica, idealista, con unos sueños libertadores un poco importados de La Habana, y se convierte en un grupo plenamente criminal.
y es lo que pues ha terminado en lo que hay hoy. Claro, porque está todo eso, ese tema de lo que es la guerrilla comunista que utilizan, digamos, el narcotráfico como medio y el secuestro, ¿no? Como medio de Sí. financiamiento, pero también está, ¿no? Uno dice Pablo Escobar, bueno, estaba, algo como, algún grupo como el de, bueno, quizás era el más importante de la época, pero de hace algunas décadas. Pero hay grupos que son esencialmente no tienen ningún tipo de ideología, llamémoslo, sino que es simplemente narcotráfico, venta de drogas, bueno, y alguna otra cosa también, se matan entre ellos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se reparten el negocio? ¿Quién controla qué? ¿Se pelean entre ellos? Mira, en un principio es un tema estrictamente territorial. Hubo rivalidades entre el cartel de Medellín y los otros cárteles, como el cartel de Cali, que eran como los más influyentes y poderosos del momento, siendo obviamente el de Medellín, el de Pablo Escobar, el más importante del mundo. Hubo rivalidades con las FARC, y no solamente con las FARC, ahí entraban otros grupos también de extrema izquierda, también surge el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, el N-19, el grupo del que forma parte Gustavo Petro en su momento, en sus inicios. Había cierta rivalidad, pero como tú lo acabas de decir, siendo estos grupos guerrilleros, grupos ideologizados, aquí se perdió completamente los principios ideológicos o el norte político o social. Aquí ya era un tema de bandos y delincuencia. En momentos en los que hubo fricciones, también luego hubo alianzas. ¿Por qué? Porque al final era la delincuencia organizada contra el Estado. Más allá de derecha, izquierda, conservadores, liberales, era los grupos delincuentes que en ese momento traficaban cocaína, secuestraban, obviamente imponían terror las poblaciones, eran gobierno en muchas poblaciones, porque muchas poblaciones en donde no llegaba el Estado, la autoridad, eran los grupos criminales, sean narcotráfico convencional o guerrilla. Ahí hubo ciertos pactos de cooperación porque se enfrentaban al Estado. ¿Y cómo llegaron a tener, digamos, tanto poder y digamos, corrompiendo quizás a la fuerza de seguridad, a políticos? Cómo es que llegaron a tener tanto poder y a quién le vendían principalmente la droga? Mira, Estados Unidos era el principal consumidor, también Europa en gran medida. Eh, ¿Por qué llegaron por la plata? Por la plata. Hay que considerar que Pablo Escobar en sus tiempos llegó a ser la persona más rica del mundo, digamos, llevándolo a proporciones actuales. Las FARC financiándose con el narcotráfico, obviamente era un contexto ideal a nivel, pues, un contexto global que era muy conveniente, los convirtió en grupos muy, muy poderosos, con mucha plata. Pero es importante decir algo, Colombia en ese momento, aunque existiera una noción diferente, no era un narcoestado, porque el Estado, obviamente siempre había cierta incidencia o penetración por parte del grupo narcotraficantes en la política, sea por sobornos, chantajes, extorsión, etcétera. Pero había un bloque sólido que era el Estado que se enfrentaba a los grupos criminales. ¿Qué pasaba? El Estado era muy, muy frágil y muy débil frente al poder económico, incluso militar, que tenían los grupos narcotraficantes. Esto se acaba, esta especie de establecimiento distópico donde manda el crimen, se acaba, eso se rompe, es por la alianza con Estados Unidos propiamente. Cuando Estados Unidos, con el Plan Colombia, entra a Colombia y empieza a dar asistencia al ejército, a la seguridad, etcétera, para acabar los grupos narcotraficantes. Walter, ¿tenés alguna pregunta? No, sí, esto que él comentaba, a mí me llamó mucho la atención en,
en la serie de Pablo Escobar, como en ocasiones la propia gente eh, veía que el tipo este reemplazaba la figura del Estado en el sentido de que ya no se cuestionaban el origen de los fondos. Decían, mirá, yo tengo una heladera y un lavarropa gracias a él. O sea, el impacto que tiene eso. Yo creo que, digamos, sin pretender trazar un paralelo, pero acá en Rosario está ocurriendo ya eso, de que los narcos empiezan a ocupar ese lugar, ¿entendés? De que ya, por ejemplo, está la figura esta del soldadito, del nenito que va haciendo toda la distribución, y por ahí a ese chico, a la familia, el narco que lo emplea le regala un electrodoméstico. Entonces se va generando una relación, una cohesión que a simple vista no vemos. ¿Ves? Y me imagino que después disolver eso, hay una pertenencia que es complicadísima de romper, digamos. Claro, eso es muy interesante porque, por ejemplo, todavía se da hoy por hoy. Tengo un gran amigo que es miembro de una misión en las Naciones Unidas en una de las regiones más desamparadas de Colombia, actualmente, incluso considerando que Colombia hoy es un país completamente distinto a lo que era en la década de los 70, los 80. Hoy Colombia es un país moderno, es un país próspero, pese al deterioro que ha tenido en los últimos años, obviamente por los últimos gobiernos. Pero este amigo me contaba cómo captan a los niños en estas zonas y es tan sencillo como que buscan un niño, le proponen un trabajo, sea, no sé, llevar una carga de un lado a otro o lo que sea. Y este niño a la semana va a regresar a su barrio con sus amigos, pero va a tener unos zapatos Nike nuevos de marca, va a tener un reloj nuevo de marca, un iPhone, y los amiguitos le van a preguntar cómo lo conseguiste, qué hiciste, y así sucesivamente. Entonces, claro, tienes una forma de atraerlo desde el punto de vista de los beneficios que le empiezas a dar a la sociedad. Obviamente en estas zonas no hay competencia, ni hay una oferta de laboral tremenda, por lo que esto es muy atractivo. Y por el otro lado está lo que acaba de decir Walter, es cómo estos grupos empiezan a asumir roles de un Estado, además de un Estado paternalista, ¿no? Asumen un Estado socialista en los términos de subsidios, de dádivas, etcétera, ¿no? Entonces, Pablo Escobar construyó casi que un barrio entero, lo construyó Pablo Escobar, que de hecho tiene un nombre oficial, pero extraoficialmente es el barrio Pablo Escobar. Y hoy por hoy, tú vas al barrio Pablo Escobar y hay un mural gigante de Pablo Escobar y hay una especie de endiosamiento de la figura de Pablo Escobar, a propósito de hechos reales, que es que a esta gente le dieron agua, le dieron servicios, le dieron hogares, que es algo que nunca había hecho el Estado. Entonces, no, se da esta especie de relación donde quizás no es condenable, porque al final a esta gente no le importa el trasfondo del conflicto, lo que le importa es subsistir. ¿Cuánto lucha realmente, o cuánto luchaba? Después vamos a hablar quizás un poco del presente, pero ¿cuánto luchaba en ese el peor momento, si se quiere, realmente el Estado contra los grupos de izquierda narcotraficantes y contra los narcotraficantes convencionales? ¿Cuánto realmente luchaba y cuánto era mucho de pantomima? No, mucho, Leandro, mucho porque la guerra era real, ¿no? Y la guerra era real en términos de, mira lo que ocurrió, yo soy malísimo con las fechas, no sé si habrá sido en el 83, 84, con la toma del Palacio de Justicia, porque en ese momento estaba sobre la mesa la posibilidad de activar la extradición de muchos narcotraficantes hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo el grupo de Pablo Escobar? Contrató unos sicarios en un grupo guerrillero que es el M-19 para que estos sicarios irrumpieran en la Corte Suprema de Justicia y quemaran los expedientes de estos narcotraficantes que iban a ser extraditados. ¿Qué pasa? Ese evento que se supone que iba a ser quirúrgico, de solamente una quema de expedientes,
terminó siendo el mayor atentado terrorista de la historia de Colombia, que es que mataron a casi todos los magistrados de la Corte Suprema, no sé cuántos civiles, y bueno, fue una desgracia tremenda. A un ministro lo asesinaron, familiares de ministros fueron asesinados, el asesinato de Carlos Galán, que en los 80 era pues un poco comparable a lo que había sido Gaitán antes, que era la figura con mayor promesa o mayor proyección en la política colombiana. Era una guerra muy dura, claro. Pero Este nivel de había guerra, uno sectores lo ve en todo, corrompidos, ¿no? A eso voy con pantomima. Había gente que quizás. claro, sí hubo, pero por el nivel de conflicto donde toda la sociedad colombiana lo estaba padeciendo, esto no se convirtió en parte del establishment. No es como que había un partido político que era, estaba postrado ante el narcotráfico, no. O había, no, había un policía que lo compraban, un capitán de cierta zona, un político, un congresista, pero no era parte del establecimiento. Esta guerra fue muy, muy cruenta y se da lo que creo que se da en todo conflicto, ¿no? Desde el Medio Oriente hasta Latinoamérica en cada región. Y es que cuando es tan tenso el conflicto, siempre surgen dos alas. Una es de capitulación ante el enemigo, dado que no se le puede vencer supuestamente, y la otra es más bien un ala mucho más guerrerista, y es hay que eliminarlo. Entonces hubo varios intentos de acuerdos de paz, ¿no? Y estos acuerdos de paz, como uno siempre sabe y como se da en todo el mundo, suelen ser utilizados por los malos para comprar tiempo, legitimidad, obviamente espacios políticos, etcétera. Y eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. No se les hubiera ocurrido decir, bueno, no sé qué territorio controlaban, pero no sé, hasta acá, en este límite no pasan. Mátense si quieren ahí, vendan lo que quieran ahí. Y el límite de Colombia, si se quiere, reducirlo. ¿A alguno se le ocurrió en su momento o no? Hubo intentos de eso. De hecho, hubo, no recuerdo el nombre, pero zonas especiales donde prácticamente había 100% impunidad. En el gobierno de Pastrana, de hecho, hubo un momento bastante importante donde hubo unas negociaciones de paz y Pastrana entró al territorio de, digamos, en ese momento de la guerrilla, donde tenía prácticamente control y autogobierno la guerrilla, y bueno, hubo unos acercamientos para la paz, y obviamente existía la noción de que las ciudades, sea pues Bogotá, Medellín, que eran las ciudades más grandes, o son las ciudades más grandes de Colombia, eran impenetrables, ¿no? Y eran una especie de burbujas donde el conflicto tenía que estar marginado al interior del país, pero no llegaba a las ciudades. Cuando el conflicto llega a las ciudades es que se da uno de los momentos más cruentos de este conflicto y se dan esas operaciones que fueron tan polémicas como por ejemplo una operación que hubo en los barrios de Medellín llamada Operación Orión, ya con el gobierno del presidente Uribe, donde la guerrilla se había tomado los barrios de la ciudad, como las favelas, ¿no? Una especie de favelas, donde ahí estaba plenamente la guerrilla y que hizo el gobierno, entró casi que a matar sin discreción. Esto fue muy controvertido, pero obviamente pacificó la ciudad. ¿Qué pasó? ¿Cómo Qué fue que difícil. empezó la... Perdón, ¿querías preguntar algo, Walter? No, lo escucho comentar y digo, qué difícil vivir en un contexto así. A mí, por lo menos, que soy bastante ignorante en la materia, eh, siempre me imagino que es una cuestión de que están produciendo algo, en este caso, una droga o lo que fuere, o la materia prima, y que la población está aislada de eso. Hay una anécdota, eh, hay un muchacho, un chico acá argentino, un comediante muy bueno que se llama, el nombre artístico es Radagast, es muy bueno. Y él cuenta una historia que le pasó una vez que se tuvo que bajar de un escenario en Colombia, porque él estaba haciendo, estaba gesticulando, haciendo una humorada, él es mago también, y de repente, cuando estaba hablando de todos los países latinoamericanos, y cuando habló de Colombia, hizo el gesto, estando en Colombia,
el gesto como de tomando cocaína. Y la gente lo empezó a silbar. Y a él le llamó la atención porque él no entendía, o sea, para él era algo que estaba naturalizado. Y cuando empezó a hablar con la gente de producción del show, estamos hablando de un lugar en el que había, no sé, 2.000, 3.000 personas. Cuando empezó a hablar con la gente de la producción, empezó a escuchar esto de, no, tú no entiendes lo que significa esto aquí. Aquí yo tengo familiares que han muerto en un enfrentamiento, siendo totalmente inocentes, o sea, hay una violencia intrínseca que tal vez a quienes estamos afuera no nos llega con la crudeza que realmente tiene. Sí, bueno, primero que el humor argentino es bastante particular, seguramente. Pero no, yo entiendo dónde nace eso porque además yo lo he sufrido. Yo que no lo viví y no tengo como una relación estrecha, yo tengo poco tiempo además aquí en Colombia, para mí era algo completamente naturalizado, ¿no? Y fíjate que fuera de Colombia se ha naturalizado al punto en que es el producto de explotación y exportación cultural principal, ¿no? Las series tratan ese el tema. Eh, digamos, culturalmente, y esto no necesariamente es, o debería ser algo que estigmatice la sociedad colombiana, no, es un episodio como por ejemplo, o sea, hay tanto material cinematográfico sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre Hitler, no sé, es un ejemplo. ¿Por qué? Porque obviamente son figuras cinematográficas por el potencial de las historias, etcétera. Yo pensaría, bueno, esto se superó, pero no, en lo absoluto, Walter. Uno aquí en Medellín, sobre todo, y esto es muy paradójico, porque la cantidad, Medellín hoy es uno de los principales focos de esta especie de fenómeno contemporáneo que es el nómada digital, ¿no? Todos estos gringos y europeos que ganan buenos salarios en sus países, pero que pueden trabajar desde sus casas, entonces se van a países del segundo o tercer mundo porque viven muy bien. Bueno, Medellín está lleno de eso, ¿no? Aquí gringos y europeos por todos lados. Y gran parte de la motivación de este especie de migrante o slash turista es el tema del conflicto. Entonces vienen y te preguntan por, mira, ¿dónde es que está la casa de Pablo Escobar para irla a visitar? ¿Dónde puedo ir al sitio donde hubo tal atentado? Y eso es muy odioso para el local, pero han tenido que convivir con eso porque obviamente es parte también de la prosperidad de la ciudad, ¿no? Esa cantidad de turistas que vienen por eso, pero es muy duro y casi todo el mundo tiene a alguien que sufrió en la guerra, casi a todo el mundo. Por ejemplo, la familia de mi novia no, pero la mejor amiga de mi novia, el tío fue secuestrado, creo que era gobernador o alcalde, fue secuestrado y murió en el intento de rescate. O sea, el gobierno lo iba a rescatar y en ese proceso pues lo asesinan. Eh, una amiga, otra amiga, tiene un primo que estuvo en un atentado que hubo en un centro comercial. Es decir, casi toda la sociedad tiene la cicatriz y la cicatriz, o mejor dicho, la herida no ha cicatrizado en la mayoría de los casos. Sí, algo similar, igual yo viví 7 años en Israel, es algo muy similar en ese sentido. Yo siempre he ido y la gente va a visitar porque son lugares interesantes, ¿no? Son lugares interesantes, Claro. donde se recuerda el horror, pero no deja de ser interesante. Yo estuve en lugares donde hubo atentados en Israel, estuve en lugares donde en la guerra de los 6 días entraron los sirios y mataron, en la guerra de Yom Kippur, y mataron más o menos a todo lo que se movía en el norte. Bueno, hay un montón de lugares, lo del barco Altelena, un montón de tragedias, digamos, ahí en Tel Aviv, donde, bueno, hay monumentos por todos lados, sin mencionar, obviamente, el Museo del Holocausto, que uno va y es tristemente interesante. Sí, Pero bueno, sí, así sí. que es algo similar. Yo creo que no hay que tomárselo mal, porque Pero ¿sabes qué los pasa? colombianos, man. ¿Sabes qué pasa, Leandro? Que no obstante, yo creo que esas son sociedades más maduras sobre la tragedia vivida, sobre la tragedia. Por ejemplo, bueno, yo también tuve el privilegio de visitar el Museo del Holocausto que queda en Jerusalén. Ujú.
y es impresionante desde todo punto de vista, pero también es necesario, ¿no? Es una herida que está ahí, pero es necesaria el reconocimiento y el recordatorio. Ujú. Eso no ocurre en Medellín. Por ejemplo, donde vivió Pablo Escobar, el edificio Mónaco, que queda en una muy buena zona, era un foco de visita de turistas, ¿no? Obviamente, y podías entrar y todo. Lo demolieron en parte con la intención de suprimir ese recuerdo, ¿no? De suprimirlo. Y no hay, es muy poco como que ese intento de vamos a recordar las atrocidades. Que se hable del tema, pero que se hable recordando las atrocidades para que no ocurra. No, más bien hay como un intento de vamos a esconderlo, meterlo debajo de la alfombra y aquí no ocurrió nada. Yo creo que eso es un error. Yo creo que las sociedades europeas, y también pues en el caso de Israel, y también la americana, tú vas al memorial del 9/11 y ese es el espíritu, es esto ocurrió. Y ahí están cada una de las tragedias, pero con el propósito no de ensalzar o elogiar el atentado terrorista, lo contrario, de recordar para que no vuelva a ocurrir. Exactamente, exactamente. ¿Y cómo fue que empezó bueno, a declinar, si quiere? El poder obviamente no es el que tenían antes, ni siquiera, no las guerrillas de izquierda, que obviamente siguen ahí molestando todavía, tampoco el de los narcotraficantes, que obviamente el poderío que tienen, el poder que tienen hoy es mucho menor. Entonces, ¿cómo fue que empezó cómo es que empezaron a perder poder A ver, hasta, hasta lo que tienen hoy, que es en comparación muy poco? en comparación es muy poco, pero es mucho en comparación a cómo las dejó el gobierno de Uribe Mm, cuando salió de la presidencia. Porque es verdad, lo que hoy vive Colombia no es comparable en lo absoluto a la década de los 80, 70, pero tienen poder político, tienen, pues el narcotráfico sigue, tienen incidencia en la opinión pública, sigue ahí, cuando deberían no estar, cuando debería no haber ujú, siquiera un resquicio. ¿Por qué fueron suprimidas o cómo? Gracias a Álvaro Uribe. Punto. Álvaro Uribe cambió el curso y la historia de este país. ¿Cómo? Con garra, punto. Haciéndole la guerra hasta buscar aniquilarlos. No había otra que hacer. Y bueno, eso fue obviamente un periodo muy duro. Álvaro Uribe, quien salvó a este país nuevamente. Pongo otra vez el ejemplo, mi novia. O Medellín es una ciudad grande, pero la mayoría de los habitantes de Medellín son las generaciones sí, son los hijos y los nietos de quienes vivían en el campo, en los pueblos cercanos de Medellín. Es decir, la mayoría de hoy las personas de Medellín tienen a los abuelos, a los tíos abuelos o tienen algún primo, algún familiar en los pueblos cercanos a Medellín. En la época antes de la llegada de Uribe no se podía ir a visitar al abuelo o visitar a la abuela un fin de semana. Tenías que ir en un horario establecido. No podías viajar de noche. Estabas sometido completamente a una especie de orden del crimen que eso cambió con la llegada de Álvaro Uribe. A Álvaro Pero, Uribe le reclaman todo el tema de los excesos cometidos durante la guerra, ¿no? Le adjudican los falsos positivos, que son, eh, durante el gobierno de Uribe, una de los recursos o tácticas para lograr incentivar al ejército contra los grupos guerrilleros era con bonos, era ofreciéndole bonos a los militares, bonos por guerrillero asesinado, guerrillero caído. mm, Y claro, esto supuestamente se dio o dio pie a que se dieran una serie de excesos que fueron luego atribuidos al gobierno de Uribe como si fueran política de Estado. La verdad es que no, la verdad es que ocurrió. Yo creo que toda guerra, como tú también lo sabes, Leandro, toda guerra es indeseable y los efectos colaterales son inevitables, terribles, indeseables, pero están ahí.
ocurrieron en Colombia, pero además en el momento en que el gobierno de Uribe estuvo al tanto de que esto estaba ocurriendo, buscó frenarlo. Hay otra cosa que le atribuyen. Aquí en Colombia, paralelo al surgimiento de los grupos guerrilleros y el narcotráfico, se dio un fenómeno que es el surgimiento de los paramilitares. ¿Qué eran los paramilitares? Los paramilitares no eran sino hacendados, gente como normal, empresarios del campo, que ante la ausencia del Estado, ante el acoso de la guerrilla, se armaron, se unieron y enfrentaron a la guerrilla. ¿Qué pasa? Eventualmente, también como las FARC, tuvieron que necesitar financiamiento y también terminaron muchos en el mundo del narcotráfico. Pero, pues, uno de los mitos que hay sobre el gobierno de Uribe es que Uribe se apoyó un poco en los paramilitares para enfrentarse a la guerrilla o para contener la guerrilla. Pudiera que sea cierto, pero quizás era necesario, ¿no? Un poco, y tú lo pones en perspectiva y el cambio, pues, es evidente. Y el tratado, ya vamos a ir cerrando porque bueno, él se tiene que ir, pero el tratado de paz firmado hace, no sé, unos pocos años, Sí. ¿sirvió para algo y cómo está la situación hoy? Mira, el Tratado de Paz ha sido lo peor que le ha sucedido a Colombia en estos últimos años. El presidente, esto fue como tal política del presidente Juan Manuel Santos. El presidente Juan Manuel Santos ha sido lo peor que le ha sucedido a Colombia en los últimos años. Para mí él es comparable un poco a la figura de Barack Obama, porque Obama le hizo un daño tremendo, no solo a Estados Unidos, sino al mundo. En parte, el fortalecimiento de Irán y Hezbollah se dio bajo la anuencia de Obama, amén del tratado con Irán, es decir, amén de tratar de impulsar la figura como arquitecto de la paz, prácticamente sometió al mundo a los criminales. Exactamente lo mismo ocurrió en Colombia. Santos, obsesionado con la posibilidad de ganarse un Nobel de la Paz, impulsó a costa de lo que sea los acuerdos con las FARC, trató de legitimarlos en un plebiscito que fue en el que fue rechazado por la sociedad rechazó los acuerdos de paz y aún así, como pues la izquierda es omnipotente y cree que sabe mucho más que el resto y que tiene la capacidad, pues igual impusieron los acuerdos. Y estos acuerdos, además de impunidad, le garantizaban poder político a las FARC, a la extrema izquierda. Le regalaba curules en el Congreso, era bastante rígida con, eh, con las víctimas y era rígida con las fuerzas de seguridad del Estado y no con los victimarios, es decir, sometió a una especie de tribunal paralelo creado únicamente para estos casos a las fuerzas de seguridad del Estado a un trato injusto, mientras que a los victimarios los trataron de una manera bastante benevolente. Entonces, en parte, pues el surgimiento de Gustavo Petro, el fortalecimiento de la extrema izquierda colombiana, todo eso es un poco herencia de esos acuerdos de paz. ¿Y hoy cómo está todo a partir de Petro? Mira, Guerrilla, es un poco eh, paradójico y lleno de contrastes, porque el país está muy abatido, económicamente no está bien, ha vuelto de una manera tremenda el conflicto, la delincuencia ha regresado, ha habido atentados recientemente, en parte porque por política de Estado, como Petro tiene una afinidad evidente, no ha emprendido la guerra o no ha continuado una guerra contra los grupos narcotraficantes y de extrema izquierda. Vimos lo que sucedió con el papá de Lucho Díaz, sí. en el que el ELN, que es una de las guerrillas de extrema izquierda que está negociando, es decir, supuestamente hoy están en una especie de hiato porque están en negociaciones de paz, con el gobierno, secuestra el papá de Lucho Díaz y no lo entrega porque dice que necesita financiamiento. Y no ocurre nada. Y cuando finalmente lo entregan, sale el gobierno a decir que esa es la actitud,
que así es que se deben comportar los grupos insurgentes. Es decir, prácticamente lo elogia y le reconoce el buen trato y el buen desempeño. Mira, está muy mal, pero te digo que es paradójico porque al mismo tiempo hay una sociedad que está completamente atenta y alerta. Hace un año y 2, 3 meses, Gustavo Petro ganaba las elecciones con un margen importante. Es decir, la mayoría supuestamente de los colombianos lo apoyaron en las urnas, apoyaron el proyecto socialista, pero un año y 3 meses después, Gustavo Petro debe ser el tipo más odiado de toda Colombia. En las últimas elecciones fue una derrota humillante, la de la izquierda y la extrema izquierda. El triunfo fue rotundo, no de la derecha, pero sí de una coalición antipetrista. Y es muy impopular. Entonces, mira, yo creo que el experimento Petro quizá era necesario para un poco servir como antídoto de las cosas que no se deben hacer, ¿no? Y un poco, porque Colombia hasta entonces no se había aventurado con un gobierno de extrema izquierda. Nunca. Pues Colombia estaba insertada en ese bipartidismo conservadores liberales donde la izquierda era representada por los liberales, pero eran como los demócratas americanos, ¿no? Era como una izquierda bastante moderada y donde habían ciertos conceptos como la economía de mercado, como el respeto de la propiedad privada, etcétera, que eran pues casi que fundacionales de Colombia y eran intocables. Eso cambió ahora. Yo creo que era necesario el intento para que los colombianos se dieran cuenta de que por ahí no era la cosa y ojalá eviten que este tipo pues se pueda perpetuar o cooptar las instituciones, que hasta ahora no lo ha logrado y eso es una muy buena señal. Fue peor el remedio que la enfermedad. Sucede mucho Sí, eso. exactamente. Bueno, Orlando, muchísimas gracias. Te dejamos ir por estar con nosotros. Te despedimos. Y No, gracias por Leandro, toda esta aclaración. gracias. Es un conflicto que yo seguía a medias, como verás. Hay muchas cosas ideas que tenía que me cambiaron ahora respecto del conflicto que no sabía, que pensé que era de una manera, como que había más gente corrompida en el gobierno, gente muy importante. Por suerte me dijiste que no, me quedo un poco más tranquilo, que no era tan así. Bueno, no era tan así, no No quiere era decir tan que así. hoy no lo sea. Bueno, Sí, muchas sí, no, Leandro, gracias, gracias a ti. Orlando. Anda a trabajar, ¿no? Gracias, gracias, Walter, gracias. Leandro, un Nos honor haber vemos. sido invitado. Cuídense. Gracias, Hasta la gracias. próxima. Eh, bueno, nada, poco, la verdad, para decir. La verdad me hizo acordar mucho a lo que es la guerra sobre todo ahora, contra el terrorismo en Israel, ¿no? Cuando se lo deja avanzar, eh, terminan haciendo desastres incluso ¿no? para la misma población que dicen defender, y cuando se los ataca con crudeza, eh, teniendo en cuenta que es una guerra, ¿no? Eso lo aclaró. Y que las guerras suceden cosas horribles, y muere gente que no tiene que morir, eh, hay que hacerlo igual. Y hay que seguir por ese camino, porque es el único este tipo de organizaciones, el único idioma que entienden. Después podemos discutir por qué llegaron a tener todo ese poder, que obviamente no tiene que dejarse hacer, y ahí ya podemos entrar en el ámbito de las leyes, ¿no? Las cosas que están prohibidas, que terminan beneficiando a los criminales, o los criminales terminan adueñándose del negocio. Bueno, eso lo podemos discutir. Pero una vez que vos ya tenés a la guerrilla armada, sobre todo la ideológica de ultraizquierda en Colombia, lo que sería islamista en Israel, los alrededores de Israel, si se quiere. Bueno, ahí el único idioma que entienden es la fuerza. Vos mostrás debilidad, vos mostrás que querés, entre comillas, paz. Ellos no lo toman como algo que vos estás buscando paz. Lo toman como una muestra de debilidad que van a aprovechar. Le da la mano y te agarran el brazo, las piernas y todo, ¿tá? Y el trasero. Todo. No, no hay que darles la mano nunca. En lo único momento que estos tipos, además, dan la mano
es cuando están desesperados muchas veces. Entonces no tienen, porque los atoraste, no tienen a dónde ir, están a punto de desaparecer. Y es ahí donde dicen, bueno, alto el fuego, bueno, paz, bueno, lo que sea. Las pelotas, hay que ir hasta el fondo, obviamente a menos que eso pueda poner en peligro a mucha gente quizás inocente, en cuyo caso quizás algún alto el fuego se puede negociar, momentáneo, eh, pero la guerra hay que seguirla, porque repito, es el único idioma que se entiende, y creo que todo lo que nos dijo acá Orlando, que es un tipo que sabe esto, sabe un montón de cosas, pero, ¿no? Sabe esto un montón, ha quedado demostrado que a los que entienden fuerza, hay que hablarle con fuerza. Sí. Walter, vos. Sí, no, lo primero que querría decir es esto que vos decías de- en el inicio del conflicto no conviene, ante la severidad de la otra parte, no conviene pedir disculpas, y a mí eso me lo enseñaron 15 años de casado. Eh, Hablando un poco en serio, yo Ah, ¿no pensaba era lo en que vos serio decías, eso? Eh. lo que vos decías lo que pasa es que mi mujer lo escucha después. Eh, Porque mi mujer me dice que a mí no me gusta dar el brazo a torcer, y la verdad que sí, porque duele. Eh, no, pero lo que vos decías yo creo que hay un agravante en el tema de Medio Oriente, que es que a los narcos colombianos o a la guerrilla colombiana no hay una parte del mundo financiándoles Mm, el armamento, al menos no directamente, digo, ¿me explico? Eh, Corregime si estoy equivocado, pero yo escuché varias veces ya que, que los terroristas de Hamas y toda esa gente reciben ayuda con la excusa de que eso va a llegar al pueblo palestino y qué sé mm, yo, y mamá. Y obviamente el destino que corre ese dinero no tiene que ver con alimentos, sino con armamento, ni menos. mm, Eh, Después, eh, el domingo, no puedo evitar el tema, el domingo fiscalicé y tras un paralelo con lo que vos decías, yo fiscalicé en Villa Devoto, que es el barrio en el que vivo. Yo vivo en Villa del Parque, en realidad, pero le quiero hacer el cajetilla y digo Devoto. Pero, ¿y por qué voy a esto? Porque, quiero decir, es un barrio bastante lindo, correcto, y aún así se notaban gestos de violencia, de rispidez, viste, o sea, estoy preparado para pelear, ese tipo de cosas, cuando encima, digo, un barrio en el que Milei ganó, pero por muy amplia diferencia. Todo de voto, salvo la parte de adentro, ganó Milei. ¿Ah? Ahora, esos mismos tipos que están dispuestos a esconder boletas, a engañarte, a extorsionarte, después te dicen que vos sos antidemocrático. Y con esto me parece que pasa lo mismo, ¿entendés? Están muy preparados para salir a decir que vos tenés un objetivo bélico, cuando los primeros que empuñan el fusil son ellos, claramente. De otra manera, no podrían llevar a cabo sus objetivos, ¿entendés? Y respecto a lo que vos decías de la corrupción, una cosa que me contó Alejandro Bongiovanni, ellos en Rosario, con la Fundación Libertad, llamaron a un especialista, creo que era inglés el tipo, un especialista en reducción de los grupos narcos. El tipo un estratega. Entonces cuando llegó a la ciudad, pidió ir a dar una vuelta. Lo llevaron a dar una vuelta en auto y estuvo como 2 horas recorriendo. Cuando volvieron a la sala de reuniones, les preguntó, le dijo, mira, me llamó la atención que la policía que vi, no la vi con un equipo especial, qué sé yo, chalecos de Kevlar,
algo muy, muy sofisticado. Les hago una pregunta. ¿Cuántos policías murieron desde que se instaló el narco? Policías, no civiles. Entonces ellos se fijaron así en internet, averiguaron y dijeron, no, mira, policía ninguno. Ajá, dijo el tipo. Y comisarios, personas, jueces, personas del poder político. ¿Cuántos murieron en manos de los narcos? No, tampoco ninguno. Bueno, señores, acá los únicos interesados en que termine el narco son ustedes. Porque ahí se notó que había una coalición evidente, este juego del poliladro, que en el fondo somos todos amigos y nos conviene a todos, ¿no? Pero bueno, por lo que decía Orlando, allá eso no se reflejó tanto. No sé si tendrá que ver con la idiosincrasia argentina. Yo tiendo a pensar que cuando se prohíben este tipo de cosas, de la manera en la que se prohíben, al mantenerse la demanda latente, va a ocurrir, haya que sobornar a quien haya que sobornar, y va a atraer a las personas más peligrosas de la sociedad, que son las que están dispuestas a llevar adelante ese negocio. Porque si a vos o a mí nos lo ofrecen, decimos, está loco, me matan a tiro, yo no estoy dispuesto, no importa cuánto cero tenga mi cuenta, no importa, mi vida vale más. Bueno, pero hay gente que no. Entonces me parece que eso es para tener en cuenta. Yo creo que hay un poco de eso y hay un poco de idiosincrasia también. Me parece que, no sé si porque ahí también estaba metida la guerrilla, pero creo que la corrupción acá en ese aspecto, por lo que contaba él, es infinitamente mayor que la que Sí. había y la que hay en Colombia. Me parece. Hace poco salió no me acuerdo en qué página lo vi. Argentina estaba rankeado como el segundo país más corrupto del mundo. Me ¿Sabías? sorprende. ¿Detrás de quién? Mm. No, en realidad Argentina era el primero, lo que pasa es que le tiró unos mangos al jurado para quedar segundo. Me parecía, no me sorprendía, pero digo, pará, puede haber un par de países antes. No sé, ponele quintos estamos. Segundo me Sí, parece un poco claro, mucho. claro. Creo que estamos más arriba en inflación que en corrupción. Sí, sí. Y que eso ya es un montón. Es como el Everest y el Aconcagua, ¿viste? Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, Walter, esperemos que todo cambie ahora con Javier Milei. Bueno, gente, muchas gracias por estar ahí. Recuerden que eso, siempre me olvido. Recuerden que estamos en las redes sociales, que estamos en Anchor y en Spotify, pero sobre todo en YouTube, donde les pedimos que se suscriban, por favor, que nos ayuda mucho. Así que, gente, muchas gracias. Será la semana que viene y como siempre. Chau, chau.